Comenzamos nomás entonces. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que estén aquí, los presentes. Gracias por venir. Hoy día, ahora iniciamos la mesa 5 que corresponde a Filosofía Contemporánea y los ponencistas son Hugo Alarcón, estudiante de pregrado en la Universidad de Chile, y Diego Titione, estudiante de magíster en la Universidad de Chile. El nombre de la ponencia es El genio nietzscheano como influjo en la veridicción Foucaultiana. Les recordamos que tienen que mantener los micrófonos y las cámaras apagadas y la ronda de preguntas va a ser al terminar la ponencia. Así que eso, les dejo el espacio. Muchas gracias. Antes que todo agradecer a la organización por haber aceptado nuestra ponencia. Sin más, comenzamos. Quisiéramos partir esta exposición pidiendo una pequeña disculpa. En principio, íbamos a hablar de cómo es que la figura nietzscheana del genio, constatada en lugares como el nacimiento de la tragedia y humano demasiado humano, se halla supuesta dentro de los análisis Foucaultianos de la parresía cínica. Sin embargo, nos dimos cuenta de que abordar así el asunto suponía no responder en absoluto la pregunta que hizo arrancar nuestra investigación, a saber, ¿vislumbra Foucault el fenómeno de la veridicción a partir de Nietzsche? Es sabido, Foucault se apropia a su antojo de varios planteamientos de Nietzsche, especialmente de aquellos que posibilitan la investigación genealógica que recorre toda su obra, pero atisbar dichas apropiaciones en cada punto de los análisis de Foucault no es tarea fácil, y es por ello que replanteamos los puntos y lugares que estábamos abordando, para así intentar dar una mejor respuesta a la pregunta que nos hicimos. De esta manera, lo que proponemos aquí es simplemente una aclaración de las diferencias que ambos autores presentan en relación con el fenómeno que nos apremia, junto con los efectos que ellas tienen. Con relación al método por el que nos hemos decidido en esta exposición, basta señalar que la comparación responde al fin ulterior de esclarecer puntos a partir de los cuales pueda reconocerse de mejor forma la pretendida continuidad metódica entre Nietzsche y Foucault, como también ver por qué este bien podría no ser el caso. En la medida en que nuestra investigación se enfoque en la veridicción en cuanto a fenómeno o problema y no en cuanto a noción, será posible vislumbrar influjos, ya sea por parte de Nietzsche, ya sea por parte de otro filósofo, en torno al abordaje del problema como tal. Esto es lo que ocurre con los individuos en su relación de consagración a una verdad de carácter práctico normativo. Claro está, pensamos primeramente en Nietzsche como un posible influjo. Esto en virtud de que el proyecto filosófico de Foucault es de carácter explícitamente genealógico, por lo cual resulta plausible que ésta haya sido vislumbrado el problema a partir de los procedimientos posibilitantes de la genealogía nietzscheana. Sin embargo, claro está también que podrían haber otras fuentes que hayan sido útiles para Foucault, de modo que no podemos cerrar la investigación al rendimiento de los planteamientos nietzscheanos. Visto así el asunto, este criterio de corrección podría enunciarse de la siguiente forma. ¿Cuáles son los aspectos del tratamiento Foucaultiano del problema de la veridicción en los que es reconocido el aporte de Nietzsche? ¿Cómo ser reconocibles esos aportes? ¿Y es posible detectar el aporte de otra clase de planteamientos en los aspectos en los que no se ha reconocido el aporte de Nietzsche? Como segundo criterio de corrección, debe tenerse en constante consideración que la problematización del fenómeno de la veridicción ocurre en Foucault a partir del examen de cortes históricos bien delimitados, lo cual nos indica que no puede buscarse un aporte a la formulación del tratamiento atendiendo a la veridicción en general, sino siempre en cuanto modulada por el contexto histórico en el que se presenta y se vuelve inteligible. En tal sentido, nuestra investigación rechazará una consideración, digámoslo así, transhistórica de la veridicción como fenómeno equivalente a todas las formaciones históricas sin distinción. La razón de esto estriba precisamente en el enfoque genealógico que Foucault despliega en su método que documenta las disrupciones inscritas en el fenómeno referido por la noción veridicción. Además, estimamos que este criterio tiene la ventaja de indicar diferencias relevantes en los resultados de la genealogía en ambos pensadores. En efecto, tal como Hans Sloga muestra el punto, mientras que Nietzsche atiende en su genealogía a varios cortes históricos relativamente cercanos, pero directamente inconexos, y supone la verdad como ficción creada por un grupo dominante, Foucault, por su parte, atiende a cortes históricos en los cuales su análisis se mantiene sin pasar directamente a otros, además de comprender que la verdad atraviesa también al supuesto grupo de dominantes del corte histórico que se aborda, de modo tal que su pretendido estatuto de dominación cae. Habiendo establecido las condiciones metódicas de las que debe hacerse cargo esta investigación, hablemos un poco de qué es lo que Foucault está mentando cuando piensa en la veridicción.
para que así veamos el fenómeno al cual apunta, y del cual surgirán varias problematizaciones en torno al bien conocido tópico de la parresía. Un primer aspecto por señalar es que el concepto de veredicción es un neologismo creado por Foucault en el curso El gobierno de los vivos, el cual supone ser una mala traducción de liturgia. Al prestar atención a este último concepto, es posible tipar aquello que Foucault tenía a la vista. En efecto, la liturgia refiere a un ritual en el cual se manifiesta una verdad, vale decir, a un conjunto de tareas, momentos, instrumentos, símbolos a través de los cuales alguien o algo puede dar cuenta de una verdad, pero por sobre todo a través de los cuales alguien llega a cumplir con ciertas condiciones que le permiten ser reconocido como portador de la verdad. El fenómeno o dato básico desde el que la investigación de Foucault arranca aquí es que cada vez que hay algo así como una enunciación de una proposición, la realización de una acción o el mantenimiento de una conducta específica en donde éstas son tomadas desde su enunciación, acción o comportamiento como verdaderas por quienes las escuchan o presencian, hay también, y a la par, una transformación del modo de ser del individuo que la vuelve explícita y que tiene por fin darle a dicha proposición, acción o conducta el estatuto de verdadera, pero siempre en cuanto ejemplar, exhortativa, escandalosa, etc. En suma, siempre en cuanto diferente. En segundo lugar, Foucault no estaría entendiendo a la verdad dentro del ámbito del conocimiento teórico, puesto que en sus investigaciones no apela a las exigencias que debe cumplir un determinado enunciado para referir de forma correcta al objeto que se mienta con él, sino que estaría entendiendo la verdad desde su aspecto manifestativo en su carácter práctico normativo, apelando entonces a las condiciones a partir de las cuales un individuo llega a ser reconocido como alguien que dice la verdad y se autoconstituye como aquel que es veraz en su decir. En tercer lugar, el aspecto práctico normativo no puede volverse inteligible sin la referencia a lo que Foucault denomina el ámbito de la espiritualidad, en el cual reconocerá lo que llama prácticas de sí, pratique de soi. Esto es, acciones de múltiple índole que inician y finalizan en el mismo individuo que las realiza y que tienen por fin la modificación de la autocomprensión que dicho individuo tiene de sí. Una nota interesante a señalar en este tercer punto es que ese sí, ese soi, que acompaña de forma genitiva a las prácticas de sí, no miente un elemento anterior que posibilitará la práctica al modo de un sustantivo o una cierta nominalización como se tiene Riquier en sí mismo como otro, aunque este elemento exista y sea explicable desde una cierta perspectiva formal, sino más bien a la afirmación de la autocomprensión que la práctica como tal instancia. En cuarto lugar y por último, en la medida en que las exigencias contempladas están dirigidas hacia el individuo y no hacia la verdad o el contenido de ella, podemos notar que la referencia al reconocimiento parece involucrar la conformidad de o bien un comportamiento, o bien un modo de ser a un precepto o un conjunto parcialmente organizado de ellos. Ya descritas estas cuatro notas fundamentales del fenómeno de la veredicción, y atendiendo al segundo criterio de corrección que hemos estipulado, es decir, a la necesidad de partir desde un corte histórico que haga inteligible la veredicción, pero que a la vez la presenta siempre modulada, se vuelve posible atender a los cuatro modos de veredicción que Foucault halla en su análisis de la antigüedad y la época tardantiva. Estos, de acuerdo con la clase del 1 de marzo del curso llamado Coraje de la Verdad, serían la profecía, la sabiduría, la técnica y la parresía. La elección de un tratamiento general de estas cuatro modulaciones de la veredicción tiene por lo menos dos objetivos. Por un lado, direccionar el foco hacia el fenómeno de la parresía como una modulación de la liturgia, y por otro, mostrar que la parresía no agota la veredicción. Un tercer motivo de tinte pedagógico es proporcionado por el mismo Foucault en la clase del 1 de febrero del curso ya mencionado. Allí se apela a las cuatro modalidades fundamentales del decir veraz o veredicción, con el fin de, abre de cita, discernir de mejor forma la parresía al oponer a las otras modalidades fundamentales del decir veraz que encontremos en la antigüedad, cierre de cita. De modo tal que la exposición de las otras tres formas de veredicción tienen por función ofrecer una caracterización de la parresía por contraste. En virtud del tiempo, haremos una exposición muy breve entre estas modalidades. En lo concerniente a la veredicción profética, los aspectos a señalar son dos. Por un lado,
que quien enuncia la profecía no se identifica ni puede identificarse con ella, o dicho de un modo más simple, esta debe venir a él desde una instancia comúnmente mística, es decir, que él es, a lo sumo, un medio discursivo y un intérprete de la palabra divina. Por otro lado, su modo de hablar y el lenguaje que emplea vuelven oscuro al mensaje que ha de denunciar, de tal forma que este mismo se vuelve un objeto a interpretar por parte de quienes lo escuchan. En lo respectante a la forma verediccional de la sabiduría, el aspecto más relevante a señalar es el siguiente, que el sabio no se ve conminado a hablar en instancias públicas, o si se prefiere, es quien no está forzado a hablar de su sabiduría, y por lo demás suele retirarse de los confines de la comunidad a la que pertenece. Con relación a la forma técnica de veredicción, un claro ejemplo es el de la pedagogía y particularmente el del pedagogo. Este individuo no necesita dar cuenta de sí ni de su sabiduría, pero sí debe hablar con un lenguaje claro, lo menos sujeto a interpretación por parte de sus oyentes. Y por lo pronto, aquello de lo que habla aquello de lo que habla pertenece a una tradición transmitida entre generaciones. Revisadas a vuelo de pájaro estas tres formas de veredicción, el tránsito a la descripción de la parresía en cuanto a forma de veredicción se vuelve más sencillo. Ciertamente, lo que se puede notar de las tres formas anteriores es que en ningún caso aquel que dice la verdad es una instancia de concretización de dicha verdad. De modo contrario, el parresiasta sí es considerado por sus oyentes o interlocutores como la concretización de la verdad que enuncia. Es decir, que la verdad que se manifiesta de manera plena en su conducta y sus palabras, o dicho de otra manera, en su modo de vida. Ahora bien, este punto puede generar confusiones si es que se llega a considerar que el parresiasta es reconocido como la concretización de una verdad en virtud de que él sea el autor o productor de dicha verdad, de forma completamente distinta. En ninguna de las cuatro formas de veredicción hay un productor de la verdad, con lo cual, si algo puede decirse en este punto, es que el parresiasta solo se identifica y es identificado con la verdad que comporta y enuncia a través de los modos de ser que exhibe frente a los demás. Y este sería el elemento contrastante con las otras tres formas de veredicción ya revisadas. Con todo, las notas planteadas sobre la profecía, la sabiduría y la técnica permiten establecer aún más diferencias aclaratorias para la comprensión de la parresía. Por consiguiente, si el profeta habla con un lenguaje oscuro y enigmático para quienes lo oyen, el parresiasta habla con un lenguaje simple y claro para que sus oyentes entiendan su discurso. Asimismo, si el sabio no se ve conminado a hablar y suele estar retirado de su comunidad, el parresiasta será quien se ve esforzado a dar a los demás su discurso por la verdad y consiguientemente quien interpela, exhorta a los demás. Es decir, que el parresiasta siempre lleva a cabo su práctica discursiva en un contexto intersubjetivo. Por último, mientras la verdad que transmite el técnico adquiere su legitimidad en virtud de la tradición a la que pertenece y con la cual no hay un compromiso del sujeto con su discurso, la verdad que el parresiasta transmite adquiere su legitimidad en base al compromiso que ésta sienta con ella. Y es en virtud de dicho compromiso que la tradición a la que ella pertenece permanece viva. Si se prefiere, podemos decir que no hay un coraje por parte del técnico a proferir su discurso, mientras que sí lo hay a todas luces en el parresiasta. Al atender a un examen de estas notas, se vuelve posible desprender otras. En primer lugar, que la parresía sea siempre en una relación de a dos o más, la cual se halla estructurada bajo la forma de quien habla y de quien o quienes escuchan. En segundo lugar, al ser un habla clara que mantiene un compromiso con una verdad y que se despliega al interior de una comunidad, puede vislumbrarse que la parresía involucra el riesgo de romper la misma relación que la posibilita, así como también, y de forma más apremiante, el riesgo de que el parresiasta pierda su propia vida por manifestar la verdad. Es en este sentido más radical que se entiende por qué la parresía lleva en sí misma imbricada un coraje relativo a un cierto poner en riesgo mi propia vida en virtud de la verdad de mi discurso. Realizada esta breve caracterización de la parresía, nos gustaría dirigirnos a lo que sería su modalidad más peculiar, es decir, la parresía cínica, constatable en personajes como Diógenes de Sinope y Demetrio. Nuestro objetivo para dirigirnos a esta modalidad, y no a otras, como podrían ser la socrática, estoica o epicúrea, consiste en que
En esta modalidad de parresía, las dos condiciones básicas de la veredicción, tales como la autoconstitución del sujeto en alguien que es veraz en su decir y el reconocimiento de los otros, adquiere un matiz liminal y radical. Lo que queremos decir con esto es lo siguiente, que el bios y nikos, resultante de una depuración de la existencia a una correspondencia exclusiva con la physis, deviene en una manifestación aletúrgica peculiar. El bios del cínico es no disimulado, es simple, es recto e inmutable, como indica Foucault en la segunda hora de la clase del 7 de marzo del curso El coraje y la verdad. Lo interesante de este aspecto apunta a la actitud que los otros toman frente al cínico y consiguientemente a la evaluación que hacen de él. Para poder ver bien el punto, permítasenos contrastar cómo eran reconocidas la parresía socrática y la cínica por parte de la filosofía antigua. La parresía socrática, constatable en el modo de vida que llevó Sócrates en cuanto consagrado a la misión que Apolo le había designado y que consistía en exhortar a sus conciudadanos al cuidado y conocimiento de sí mismos, exhibe ciertas notas como la ejemplaridad de la conducta y el apego a la justicia, pero por sobre todo un reconocimiento positivo por parte de la filosofía. La parresía socrática es recepcionada por parte de la filosofía a modo de una identificación entre ambas. De modo contrario, la parresía cínica, también constatable en el bios del cínico, no se exhibía en una actividad destinada a la ocupación de los individuos para que lograsen un gobierno de sí en vistas de poder gobernar a los otros, como en el caso de Sócrates en el Alcibíades. Y por lo pronto, no resultaba ejemplar, sino sumamente escandalosa, al punto en que era reconocida por parte de la filosofía como un modo de vida opuesto a ella, aunque paradójicamente, también como un modo de vida que exhortaba a la filosofía misma a reevaluarse en cuanto práctica. El quicio del asunto estriba, pues, en que en el caso del cinismo, el reconocimiento llevado a cabo por parte de la filosofía asumía la forma de un rechazo, como por ejemplo a la satisfacción pública de los placeres en medio del ágora, la clásica imagen de Diógenes masturbándose frente a todo el público, al modo de vida practicado por el cínico, pero, y de forma un tanto paradójica, establecía un reconocimiento positivo, en la medida en que veía en el bios químicos una concreción de la vida verdadera, del bios al efes. Con esto queremos decir, en el fondo, que el reconocimiento que hace la filosofía con relación al cinismo constituye una cierta imposibilidad de mantenerse indiferente a su manifestación, aun cuando ésta procure de un modo bastante explícito un perjuicio para ella. Hemos caracterizado el fenómeno de la veredicción y hemos dado cuenta del abordaje que hace Foucault a partir de la parresía cínica. Para continuar, resta dirigirnos a Nietzsche y examinar si dentro de su obra el fenómeno de la veredicción es abordado o al menos supuesto. Para esto analizaremos dos aspectos que nos parecen claves: verdad y mentira en sentido extramoral y la genealogía de la moral. Una pregunta que guiará nuestros análisis apunta a si acaso las condiciones para explicar el fenómeno de la veredicción son idénticas en ambos pensadores, y de no ser ese el caso, ¿cómo entender tal diferencia? El tema del primer texto es la o las procedencias del impulso hacia la verdad, lo que equivale a la pregunta ¿por qué los humanos buscan la verdad? Y la respuesta parte suponiendo el fenómeno de la veredicción, como mostraremos a continuación. En efecto, Nietzsche establece que el primer paso a partir del cual la verdad es buscada o querida halla su lugar en el sometimiento por parte de los individuos a los preceptos y normas fijadas por la sociedad en la que viven. En tal sentido, el intelecto no asume un rol creativo con relación a la producción de las ficciones que serán tomadas por verdaderas. En un estado civil, éste se somete a ellas. El ejemplo desde el que este asunto queda ilustrado es el que de lo que hacen un mentiroso y lo que ocurre con este al ser descubierto. El mentiroso ocupa las definiciones fijadas por la sociedad, ocupa ficciones a su antojo, de modo que las consecuencias del uso que éste hace de ellas son incompatibles con las previstas por la sociedad, y ello trae como efecto una serie de perjuicios para la sociedad misma. Una vez descubierto el mentiroso, la sociedad le expulsa y lo hace teniendo como motivo el cortar la fuente de los perjuicios acaecidos. Uno de los aspectos interesantes que muestra el ejemplo apunta al hecho de que las ficciones, coaficciones, no son evaluadas en términos negativos,
sino el uso que se puede hacer de estas. Ahora, es necesario explicitar un poco de qué modo este ejemplo es ilustrativo con relación al fenómeno de la veredicción. Para sacar a luz lo anterior, tomemos en consideración las notas mínimas que tiene la verdad cuando es concebida en términos de veredicción. 1. La verdad se presenta con un valor normativo, es decir, toma la forma de preceptos prácticos para la acción humana. 2. Dicha verdad le adviene al individuo a partir de su constante relación con la sociedad. Es decir, el sujeto no es productor de la verdad. 3. Ella se presenta como condición y meta para el devenir de un modo de ser en un individuo, que puede o no ser afín a lo estipulado por parte de la sociedad en la que éste se halla inmerso. La manifestación de la verdad implica una transformación del modo de ser del sujeto, así como también la regla hacia la cual propende esa transformación. En atención al ejemplo extraído de Nietzsche, podemos ver que en efecto se cumple cada una de estas notas. En relación con la primera nota, podemos ver que en cuanto la sociedad prescribe ficciones y los usos ilícitos de esta, prescribe asimismo aquello que valdrá como verdad y los modos en que esta debe ser manifestada. En referencia a la segunda nota, se vuelve evidente que en donde hay sociedad civil se hallan supuestas ficciones que no son creadas por los individuos que la componen, sino solo reproducidas por ellos, lo cual indica que las ficciones fijas tienen cierta anterioridad en relación con los individuos a quienes se aplica. Claro está, es que no sería el caso en un estado de naturaleza o fuera de la sociedad civil. Para mostrar que la última nota también se halla supuesta, basta notar, a partir del mentiroso, que quien goza de los beneficios que la sociedad le ofrece, no lo hace sino en virtud de instanciar constantemente los preceptos que ella postula y exige, lo cual evidencia que la instanciación de lo tomado por verdad puede traducirse en un modo de ser que es concebido como el compatible para la sociedad civil y a la par en la exigencia para mantenerse dentro de ella. Claro está, según lo consignado en el texto que abordamos, Nietzsche rechazaría la suposición de que pueda haber una veredicción que no sea afín a la sociedad, ya que ésta no consistiría sino en el sometimiento a una ficción que tiene el valor de verdad y por tanto de la que los individuos han olvidado su carácter provisional, y no en el uso de una ficción que es sabida como tal. Avancemos pues a la genealogía de la moral. Particularmente prestemos atención a la relación deudor-acreedor que es tematizada en los parágrafos del 8 al 11 del segundo tratado. En primer lugar, nos parece necesario hacer notar la correlatividad de los enfoques presentados tanto en verdad y mentira en sentido extramoral como en la genealogía de la moral, en la medida en que ambos enfoques parecen destacar distintos aspectos consistentes entre sí acerca de cómo entiende Nietzsche el fenómeno de la veredicción. Vistas así las cosas, es posible arguir que los resultados concernientes al segundo tratado son complementarios a lo ya consignado en el ensayo del joven Nietzsche. Con esto no queremos decir que ambos textos se agoten en el problema de la veredicción, sino que ambos proponen atisbos interesantes y compatibles entre sí para pensar este fenómeno. A partir del segundo tratado de la genealogía, la relación deudor-acreedor comporta un modo de explicar el surgimiento histórico del Estado civil, mismo problema consignado en el texto anterior. Ahora bien, el plus que se incorpora en estos pasajes refiere directamente a la explicitación de la relación de fuerzas subyacentes en toda relación social. De este modo, Nietzsche sostiene que la sociedad establece una relación de creencia con sus partes, vale decir, sus individuos, resultando estos como los deudores de ella, y la deuda como la promesa constante de comportarse según la misma sociedad ordena, la cual no queda nunca saldada por completo, no al menos en la medida que dicha posibilidad consistiría en una expulsión de la sociedad. Ahora bien, un elemento consignado en este texto es que la capacidad de establecer promesas involucra dos aspectos. Por un lado, que de la promesa resulta una disposición del futuro propio, el cual queda encomendado al cumplimiento de ella. Y por otro, que la actividad de dicha capacidad se requiere que para la activación de dicha capacidad se requiere de una coacción, mnemotécnicas, lo suficientemente fuerte, esto al punto de que con ella pueda lograrse, por medio de la aversión, la producción de subjetividades afines a las normas de la sociedad. Claro es que Nietzsche no habla en su segundo
en su segundo tratado, de si es el caso que los individuos comprenden las normas sociales como una verdad de carácter preceptivo, ni menos aún de cómo es que logran dicha comprensión desde un punto de vista epistemológico. Sin embargo, es posible reconocer que en la medida en que estos establecen una promesa con la sociedad, será la promesa misma y el contenido de esta la que será tomada como verdad, lo cual supone la concepción de lo prometido como una verdad a la cual hay que ajustar la conducta propia. En tal sentido, lo interesante y novedoso que le asigna Nietzsche al fenómeno de la benedicción consiste en la consideración social de este y su comprensión explícita en términos de relación de fuerza, pero siempre en términos del dominio de una fuerza sobre la conducta de los individuos, manifestándose esta como los preceptos de la sociedad. Los integrantes de la comunidad societal encarnan en sí mismos los preceptos impuestos por esta por medio de la promesa y la relación de autoría-creador. Llegados a este punto, resta ver cuán diferentes son los abordajes de Nietzsche y Foucault en relación con el fenómeno de la benedicción. Según hemos constatado, el abordaje realizado por el filósofo francés incluye cierta restricción, la cual consiste en la consideración exclusiva del ámbito de la espiritualidad en relación con la consagración a un precepto y que el tratamiento del fenómeno es abordado a partir de la esfera de la intersubjetividad. Por parte de Nietzsche, el abordaje que éste realiza no considera dicho ámbito, lo cual no lo lleva a la pregunta por las prácticas que debe llevar a cabo un sujeto consigo mismo para la realización de un precepto, ni menos aún la pregunta por los efectos que la participación del otro en la formulación o la realización de dicha pregunta. De todas formas, el abordaje nietzscheano sí permite sacar a luz los supuestos prácticos a partir de los cuales toda sociedad instaura y mantiene sus normas. En este sentido, podemos constatar que el tratamiento de Nietzsche considera el fenómeno de la benedicción desde un espectro más amplio que el de Foucault, pero que la restricción que Foucault aplica al tratamiento del fenómeno tiene como rendimiento la constatación de posibilidades de libertad frente a justamente aquello que Nietzsche constata de las sociedades. Nos parece, aunque esta afirmación no está siendo revisada en nuestra investigación, que el aporte nietzscheano al fenómeno de la benedicción permite constatar que la manifestación aletúrgica de la verdad también permite explicar los mecanismos de control que ejerce el poder en las sociedades modernas, de tal modo que este fenómeno no queda saturado por el tratamiento de la resistencia como uno podría pensar con Foucault, de lo que se desprende que el tratamiento Foucaultiano constituye un estrechamiento del fenómeno en favor de pensar la agencialidad de la acción del individuo por sí mismo y no en términos de una relación de fuerza referidas a mecanismos de poder y, por cierto, de sujeción. En el fondo, si ustedes prefieren, la benedicción como fenómeno es lo suficientemente amplia como para poder ser abordada tanto desde la perspectiva de la sujeción, como en el caso de Nietzsche, como desde la perspectiva de la subjetivación, como en el caso de Foucault. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, si alguien tiene preguntas puede dejarlas en el chat o puede abrir el micrófono y preguntar directamente. Yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, primero darle las gracias a Hugo por su presentación, muy interesante, aun cuando yo no soy un entendido mucho en estos temas, pero yo tengo una pregunta más de corte metódico, ¿no? Porque me da la impresión de que hay una formulación y ciertas exigencias metódicas que están planteadas al inicio ya de la presentación, ¿no? Pero si ese fuera el caso, también uno podría hacerles la siguiente pregunta a ustedes, ¿no? O exigencia metódica, si ustedes lo quieren también. ¿Cuál es la relevancia de hacerse la pregunta que ustedes se hacen en el modo que se la hacen y cuál sería el rendimiento filosófico que eso pudiera tener? Porque me da la impresión que no es algo que quede tan claro en algún sentido a lo largo de la presentación, sino que más bien es algo que aparece oscurecido un tanto por las distintas explicaciones que intentan dar para abordar el fenómeno de la benedicción, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. No sé si soy lo suficientemente claro con lo que estoy tratando de pedir, ¿no? Eso. Me voy a permitir responder la pregunta yo. No sé, ¿estás de acuerdo, Hugo? Ya, a ver, la relevancia metódica que tiene nuestra pregunta, si es que nuestra pregunta inicial es, tal como lo expuso Hugo, ¿vislumbra Foucault el fenómeno de la benedicción a partir de Nietzsche o a partir de un influjo nietzscheano? Y claro,
la pregunta se realizaría a través de esta especie de comparación entre las notas que cada uno le asignaría al fenómeno, ya sea en cuanto lo abordan o en cuanto lo suponen. Tendría su relevancia particularmente, digámoslo así, dentro de un nivel exegético digamos, de la obra de Foucault, o en el intento de comprender la obra de Foucault, porque claro, de buenas a primeras, la obra de Foucault se supone a sí misma como nietzscheana. Y el problema de eso es que uno no sabe hasta qué punto Foucault es nietzscheano. Uno muchas veces llega a tender claro, uno tiende a pensar de que tesis tales como, por ejemplo, que el poder tiene algo así como un carácter vertical en su ejercicio, vale decir que si el poder entendido como la manifestación de cierta clase de prácticas que tienen por fin la modificación de la conducta y la modificación de la comprensión que tienen los individuos sobre sí mismos, tendría este carácter vertical. Claro, pareciera ser que con Foucault el caso es un poco distinto y eso se vislumbra muy bien en el fenómeno de la veredicción particularmente. Claro, cuando alguien empieza a leer el fenómeno de la veredicción, y particularmente dentro del último periodo de trabajo de Foucault, que vendría a ser el periodo ético, uno empieza a revisar de buenas a primeras que no hay algo así como un ejercicio vertical del poder, tal como si lo podría detectar en otros textos, como podría ser, no sé, vigilar y castigar, a pesar de que una buena lectura daría cuenta de que quizás no sea el caso de que hay algo así como una verticalidad del poder, sino también una suerte de, digámoslo así, horizontalidad o dispersión del poder o multiplicidad del poder. Entendiendo simplemente con eso, dicho en términos muy latos, el hecho de que, digámoslo así, ciertas verdades que tendrían este carácter perceptual y que vendrían a modificar la conducta de los individuos atravesarían incluso ese pretendido grupo dominante que alaba Nietzsche. Entonces, claro, tratando de sintetizar todo el punto, la pregunta que nosotros nos hacíamos es relevante en la medida en que intenta comprender cuán nietzscheano es Foucault en el abordaje del fenómeno de la veredicción y particularmente en el punto del periodo ético. Y el rendimiento que tiene ya es un poco más complejo, porque con Hugo seguimos haciendo esta investigación y nos dimos cuenta de que planteando la pregunta tal como nos la estábamos planteando, quizás no era tan útil, particularmente porque de buena primera, claro, creíamos que planteándonos la pregunta así, nos salíamos de la suposición de que Foucault suponía que había algo así como un genio nietzscheano, tal como Nietzsche documenta la figura del genio en la figura del parresiasta, que esa fue nuestra primera suposición. Claro, nosotros pensábamos que si nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿cuán nietzscheano es Foucault? ¿Cuánto de Nietzsche hay en el abordaje? Íbamos a sacar eso de encima, pero después nos terminamos dando cuenta de que el problema era un poco más complejo y que tenemos que volver a replantear la pregunta. Y el problema es más complejo solamente en virtud de que, digámoslo así, el problema ahora con el que estamos tratando de enfrentarnos es cómo es que Nietzsche y Foucault abordan cada uno lo que vendría a ser una norma. Claro, pareciera ser que la comprensión que cada uno tiene de lo que es una norma es distinto y la pregunta que la pregunta que nosotros nos estábamos haciendo no permite detectar eso. Así que creo que el rendimiento que tenía nuestra pregunta en principio no es mucho, no es mucho, digamos, metódicamente para lo que queremos lograr. No sé si eso satisface la pregunta que tenía Nicolás. Bueno, yo en principio diría que sí, ¿no? Porque uno cuando pregunta por cuáles serían los posibles rendimientos, no esperaría que necesariamente ustedes ahora me dieran una respuesta acabada, porque si mal no entiendo es una investigación que está en curso y que ya tiene, por decirlo así, sus primeras raíces asentadas, ¿no? En último término, quisiera agregarles como una observación, que yo creo que es muy interesante lo que están haciendo, que solo dando un contexto de por qué la pregunta es relevante y cuáles podrían ser los posibles rendimientos de la investigación, se entiende mucho mejor qué es lo que están tratando de hacer. Porque justamente con la explicación que estabas dando tú ahora, Diego, se entiende mucho mejor lo que estaban intentando hacer, ¿no? Sí, es cierto. Pero muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, ¿hay relación entre predicción y ética? Entendía esta como hábito y como norma. A ver, es buena pregunta. De todas formas, yo creo que habría que, no sé, Hugo, ¿la respondes tú o la respondo yo? ¿No?
Yo me dediqué a leer, Diego, así que dale nomás y si tengo soluciones también las hago. Vale. Lo que Foucault va a designar como ética no se limita o no se satura en una comprensión de la ética en cuanto a hábito, entendiendo que el hábito vendría a ser algo así como un conjunto de acciones que son repetidas durante un periodo de tiempo bien delimitado y que, claro, en cuanto repetidas vendrían a conformar cierto tipo de hábito, valga la redundancia. El punto de Foucault es un poco más complejo. Para él, la ética va a ser el ámbito en el cual el sujeto va a tratar de constituirse a sí mismo en relación con las normas que le están disponibles dentro de la sociedad. Ahora bien, toda norma para Foucault no va a ser una norma que va a tener un carácter positivo, en el sentido de usted tiene que hacer esto, y si no lo hace, entonces no realiza la norma, y un carácter negativo en el sentido de una norma prohibitiva, usted no tiene que hacer tal cosa. Más bien, las normas van a tener, digámoslo así, un carácter de, no sabría con qué concepto abordarlo propiamente tal, pero lo que va a hacer la norma es abrir un horizonte de acción, un campo de acción para los individuos. Y la ética ahí, lo que va a establecer particularmente es cuál es la relación que va a establecer el individuo consigo mismo a partir de ese horizonte de acción para ver cómo se, digámoslo así, cómo se desarrolla en él y cómo se constituye dentro de él. Cómo es que logra adquirir cierto modo de ser, cierta identidad dentro de ese campo de acción que le está siendo disponible, ya sea en una relación que acate acríticamente ese campo de acción, ya sea que, digámoslo así, lo rechace, etcétera. Pueden haber distintas operaciones. Ahora bien, la relación que tendría esta forma de comprensión de la ética con el fenómeno de la veridicción sería particularmente la siguiente. Si consideramos que la veridicción es el fenómeno de la manifestación de una verdad, no de la creación de una verdad, sino más bien, digámoslo así, ciertos rituales o ciertos actos por medio de los cuales la verdad se vuelve explícita, por medio de los cuales, digámoslo así, estas normas o estos preceptos en donde se establecen los campos de acción se vuelven explícitos, entonces, claro, en cada momento que hay veridicción, hay algo así como una instancia disponible para el sujeto para realizar un acto de constitución de sí mismo. O sea, incluso si uno lo quisiera abordar dentro de un ejemplo histórico, quizás mi ejemplo va a ser un poco malo. No, prefiero no dar un ejemplo porque creo que podría arriesgarme mucho con un ejemplo, pero el punto de la relación entre veridicción y ética está en que mientras que la veridicción establece o vuelve explícito el campo de acción disponible para un individuo, el sujeto va a realizar ahí ciertas operaciones sobre sí mismo para poder, digámoslo así, o bien adecuarse a ese campo de acción, o bien rechazarlo, o bien tratar de, digámoslo así, moldearlo en cierto respecto en lo que va a hacer siempre en referencia a él, o en lo que va a teñirlo a él, digámoslo. No sé si la respuesta es satisfactoria o no. Claro, o sea, como que la veredicción tiene que ver harto como, por decirlo así, como una formación del carácter del propio, eh, por decirlo así, del individuo que hace las acciones, si no me equivoco por lo que entiendo, más o menos. Claro, o sea, puede llegar a ese punto, pero no parte de necesariamente o de ese punto de la formación del carácter, ni tiene como destino necesariamente eso. Dale. Muy brevemente, el punto con la veridicción, si es que lo entendemos como cierta explicitación de normas, es, digamos, abrir un marco de acción posible en el cual uno tenga que seguir ciertas normas, ciertos preceptos, con el fin de poder constituir por sí mismo y en virtud de sí mismo una comprensión de sí. Y en tal sentido, una constitución de sí. En ese sentido, es que se entiende a la veridicción bajo el rótulo de las prácticas de sí. Son prácticas, conjuntos de acciones que inician en el sujeto que las lleva a cabo y finalizan también en el sujeto que las lleva a cabo a través de una articulación normativa. Claro. Yo tenía una pregunta igual, que sale también de la pregunta de Camilo. Esto mismo visto desde Nietzsche, ¿cómo lo entenderíamos? Porque si buscamos una relación entre Nietzsche y Foucault en este sentido, por ejemplo, como tú dices, que estaba la idea de que este era el trabajo, el último tipo de trabajo de Foucault, que está dedicado a la ética, y también se habla de la genealogía de la moral. Entonces, ¿cómo veríamos, por ejemplo, en esta misma pregunta,
una relación con Nietzsche? O sea, ¿cómo veríamos desde Nietzsche esto y qué unión podría darnos? O algo? Ah, Dale. creo que lo mejor es que respondamos los dos. Voy a responder con total sinceridad. Como hemos repetido mucho, esto es un trabajo en curso, y la verdad es que resulta problemático establecer una relación entre ambos pensadores con relación al fenómeno de la veridicción. En la medida en que, por parte de Nietzsche, la veridicción, o sea, perdón, la verdad constituye algo así como una ficción creada, un producto que deviene en la existencia a partir de actos creativos por un grupo dominante. En el caso de Foucault es completamente distinta la noción de verdad en la medida que para Foucault, la verdad nunca es un ítem, por decirlo de algún modo, creado por el sujeto. Por lo demás, una crítica que nos podríamos hacer a nosotros mismos es la restricción de la lectura que hemos hecho, que hemos llevado a cabo. En la medida en que uno podría pensar que veridicción efectivamente solamente queda consignado como término, formulado explícitamente en los cursos éticos. Y realmente no es el caso. Con Diego hemos consignado que el término aparece ya en el periodo genealógico, específicamente en los cursos denominados seguridad, territorio, población y el nacimiento de la biopolítica, en donde la veridicción se explica en términos de cómo es que digamos, discursos científicos con pretensión de verdad afectan y producen determinadas subjetividades. De modo que uno podría pensar, o eso es lo que está, a la conclusión a la que hemos llegado, que en el caso de Nietzsche, efectivamente, que si es posible hablar de veridicción, con ya las tensiones que hemos mencionado, solamente queda restringido al ámbito de la sujeción. Sin embargo, en Foucault, si tomamos en consideración los cursos del periodo genealógico, el fenómeno queda mucho más amplio. Veridicción en Foucault se puede explicar desde el rótulo de la subjetivación como del rótulo de la sujeción. No sé si tienes que agregar algo, Diego. Sí, que quizás también tratando de responder un poco a la pregunta de cómo es que Nietzsche vería esta relación entre veridicción y ética, yo creo que igual uno puede sacar ciertos frutos de una lectura del segundo tratado. Claro, con Nietzsche de todas formas sucedería, a mi juicio, más o menos lo siguiente. La relación que él ve entre, si es que forzamos un poco los términos, entre la ética como la autoconstitución del sujeto y la veridicción como la manifestación de ciertas verdades, tendríamos que suponer que las verdades ya están, por así decirlo, creadas y que luego se manifiestan, que claro, ya hubo un grupo dominante que las creó y que las manifiesta por medio del ámbito legislativo, por medio del ámbito del derecho. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la autoconstitución de los sujetos simplemente arrancaría a partir de la aversión, a partir de la coacción. Nietzsche consigna bien en el segundo tratado que cómo se forma un sujeto, bueno, a partir de los golpes, a partir de la marca, hasta que el sujeto logre decir no quiero tal cosa. Cuando logra decir no quiero es que logra formar, por así decirlo, una conducta, pero siempre una conducta que se forma de manera reactiva, va a decir. Claro, no es el caso con las personas o el grupo que crearon esas normas y que logran imponerlas a través del dolor que logran infringir sobre ciertas personas, o sobre cierto grupo que no va a ser, por ejemplo, el grupo de los genios, porque Nietzsche siempre supone que el grupo genio es el grupo el grupo de, claro, digamos así, de personas excelsas las que se va a imponer por el otro grupo de personas que podríamos decir que son más mediocres, viéndonos sus mismos términos, a pesar de que suene polémico. Eh, pero claro, la relación que habría ahí muestra a las claras que hay algo así como un ejercicio vertical del poder y que básicamente el humano se autoconstituye por medio de la coacción. Por lo menos el humano, digámoslo, en el plano general. En el caso del genio quizá un poco más complicado. En el caso del genio no sé si uno puede hablar de autoconstitución por medio de la aversión, incluso me costaría afirmar que sea incluso por medio de la ascética. Nietzsche también le consigna a la ascética o las prácticas de sí una interpretación completamente distinta a la que le va a asignar Foucault. Pero eso, no sé si con Hugo estamos dando una respuesta que sea también satisfactoria. Sí, sí, por mi parte sí, se entiende. Vale.
Bueno, nos queda tiempo todavía, así que si quieren hacer más preguntas o si ustedes mismos quieren plantear algo más, hay tiempo. Nadie, no sé si alguien tiene preguntas. Yo creo que por nuestra parte ya dijimos todo lo que teníamos que decir, porque añadir algo más sería añadir algo a tienta Claro. y no, no es la idea. Bueno, entonces le damos las gracias también a quienes participaron y eso, muchas gracias. Terminamos la reunión acá. Que estén muy Vale, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy bien.